te enseñaron a cerrar los ojos y a creer. A repetir palabras que no entendías, a mirar hacia arriba como si alguien realmente estuviera ahí, esperando, observando, juzgando cada pensamiento que ni siquiera elegiste tener. Te dijeron que existía un reino. Un lugar perfecto, intacto, eterno. Un destino final donde todo el dolor tendría sentido. Donde todo lo que hoy te rompe, mañana sería recompensado. Y tú, o lo creíste. Porque necesitabas creerlo. Porque el vacío da más miedo que cualquier infierno. Pero hay algo que nunca te dijeron. Nunca te prepararon para esta posibilidad. Que ese reino nunca existió. Que no hay puertas esperándote al final del camino. Que no hay ojos divinos siguiendo cada uno de tus pasos. Que no hay nadie escuchando. Y no, esto no es consuelo. Esto no es espiritualidad barata. Esto no es un mensaje diseñado para tranquilizarte antes de dormir. Esto es otra cosa. Algo más frío. Más incómodo. Más peligroso. Baruch Spinoza no vino a darte esperanza, vino a quitártela. No vino a construir un puente hacia Dios, vino a destruir la idea misma de que ese puente era necesario. Porque para él, Dios no es alguien al otro lado. No es un ser separado. No es un juez, ni un padre, ni un salvador. Dios es todo. Y cuando entiendes eso, algo dentro de ti se rompe. Porque si Dios es todo, entonces también es el caos que no puedes controlar, la pérdida que no puedes evitar, el dolor que no pediste, la injusticia que te desgarra por dentro. Entonces no hay un reino donde refugiarte, porque ya estás dentro de él. Siempre lo has estado. Incluso ahora, mientras lees esto. Y aquí es donde la mente empieza a resistirse. Aquí es donde quieres retroceder. Aquí es donde deseas que todo esto sea falso. Porque si no hay reino, si no hay destino, si no hay propósito diseñado para ti, entonces, ¿qué eres? Silencio. Eres una consecuencia. Un resultado. Un efecto de algo que empezó mucho antes de que existieras. Cada pensamiento que crees tuyo. Cada emoción que sientes como propia. Cada decisión que defiendes como libre. No es más que una cadena. Una reacción. Una pieza dentro de un sistema que no gira alrededor de ti. Y eso destruye algo esencial. Destruye la ilusión de control. Destruye la idea de que eres especial. Destruye la fantasía de que hay algo esperándote al final. Pero también revela algo más profundo. Algo que no es bonito. Algo que no es cálido. Algo que no puedes romantizar. La verdad. No la verdad que consuela. No la verdad que promete. No la verdad que abraza. La verdad que corta. Porque entender esto no te hace libre. Te hace consciente de que nunca lo fuiste. Y aquí es donde comienza todo. No en un templo. No en una oración. No en un acto de fe. Sino en el momento exacto en el que te atreves a mirar la realidad sin filtros, sin miedo, sin necesidad de que tenga sentido. Este no es un viaje hacia Dios. Es un descenso hacia lo que queda cuando todas las mentiras se caen. Y lo que queda no es lo que esperabas. Antes de enseñarte a pensar, a inclinar la cabeza antes de sostener la mirada, a repetir palabras que prometían sentido mientras por dentro crecía una grieta que nadie supo nombrar, te hablaron de un reino. De puertas abiertas al final del dolor, de un trono que ordena el caos y de una voz que escucha incluso lo que callas. Y tú aceptaste esa historia porque el silencio absoluto pesa más que cualquier mentira bien contada. Porque la idea de que alguien te observa es más soportable que la sospecha de que nadie lo hace, pero hay un punto, un instante incómodo, casi imperceptible, en el que esa historia empieza a resquebrajarse, y no es bonito, no es luminoso, no es un despertar de postal. Es una presión en el pecho, una lucidez que arde, una pregunta que no se deja domesticar. ¿Y si ese reino nunca existió? ¿Y si no hay nadie al otro lado? ¿Y si lo que llamabas Dios no es un alguien, sino todo? Absolutamente todo, sin intención, sin propósito, sin preferencia, ahí es donde
Aparece Baruch Spinoza como una cuchilla fría, no para consolarte sino para cortar la ilusión con precisión clínica, no para darte fe sino para quitarte la necesidad de ella. Porque cuando dice Deus ibe natura no está ofreciendo poesía sino una sentencia. Dios no decide, Dios no juzga, Dios no escucha, Dios no ama como tú entiendes el amor, Dios es la totalidad de lo que es. Incluyendo aquello que te rompe, lo que te contradice, lo que te arrastra, y entonces el reino deja de ser un destino. Y se vuelve una condición que ya te contiene, sin pedirte permiso, sin esperar tu comprensión, y tú, que te creías en el centro de una historia diseñada para ti, empiezas a sentir el vértigo de no ser el centro de nada. De ser efecto y no causa, consecuencia y no origen, una configuración momentánea de fuerzas que no elegiste y que no controlas. Y duele, claro que duele, porque se cae la promesa, se deshace el consuelo. Se apaga la voz que te decía todo tiene un plan, y en su lugar queda algo más áspero, más honesto, más difícil de sostener, la realidad sin adornos, sin narrativa que la suavice, sin un guión que te coloque como protagonista indispensable, y aquí es donde la mente intenta escapar. Inventar otra historia, aferrarse a cualquier versión que devuelva calor a lo que ahora se siente como intemperie, pero si no huyes, si te quedas un segundo más en esa incomodidad, notas algo distinto, no paz, no todavía, sino claridad, una claridad que no te abraza pero tampoco te engaña. Una claridad que revela que cada pensamiento que llamas mío tiene una causa, que cada emoción que te domina responde a una cadena que empezó antes de ti. Que cada decisión que defiendes como libre está atravesada por fuerzas que no ves, y entonces la palabra libertad cambia de forma, deja de ser un mito heroico y se vuelve comprensión de la necesidad. Aceptación lúcida de que lo que es, y no porque alguien lo quiera así, sino porque no puede ser de otra manera, eso no te hace especial. No te elige, no te salva, pero te despierta de una ilusión costosa, la de vivir esperando un reino que nunca llega mientras ignoras el único territorio que existe, ahora, implacable y suficiente. Y en ese reconocimiento, incómodo pero firme, algo se reordena, no hacia la esperanza, sino hacia la coherencia, no hacia el consuelo, sino hacia la verdad, y esa verdad, seca, directa, sin promesas. Es que no hay puertas que cruzar ni tronos que alcanzar, que el reino no está adelante ni arriba. Que no es recompensa ni refugio, que es la estructura misma de lo real desplegándose sin intención, y que entenderlo no te coloca por encima de nadie, pero sí te arranca de la mentira. Te devuelve a una forma de estar que no depende de ser observado ni de ser elegido, sino de ver, simplemente ver, sin adornos, sin excusas, sin pedir que el mundo sea otra cosa, y ese acto, pequeño y brutal a la vez, es el inicio de todo lo que aquí importa. La mentira que te crió. Desde niño te enseñaron a obedecer antes de entender, a inclinar la cabeza antes de cuestionar, a aceptar una historia que ya estaba escrita mucho antes de que pudieras formular tu primera duda. Te hablaron de un reino como si fuera un destino inevitable, un lugar perfecto donde todo el dolor tendría sentido, donde cada lágrima sería justificada, donde cada injusticia sería corregida por una fuerza superior que lo ve todo, lo sabe todo, lo controla todo, y tú, sin darte cuenta, empezaste a vivir no en la realidad, sino en la promesa de ese lugar. Creciste creyendo que alguien te observaba incluso cuando estabas solo, que alguien escuchaba tus pensamientos incluso cuando no los decías, que alguien tenía un plan incluso cuando todo parecía romperse frente a ti, y esa idea se volvió el pilar invisible de tu mente, el consuelo silencioso que evitaba que miraras demasiado profundo. Porque mirar demasiado profundo significaba enfrentarte a algo que nadie quería decirte en voz alta, que tal vez todo eso era necesario, pero no por ser verdad, sino por ser soportable, porque aquí es donde comienza la grieta, aquí es donde la historia empieza a sangrar por dentro, porque cuando te detienes, de verdad te detienes, y observas sin miedo, sin necesidad de consuelo, sin esa urgencia desesperada de que todo tenga un propósito, algo se desmorona lentamente. Como un edificio que parecía eterno pero estaba sostenido por miedo, no por verdad, y entonces surge la pregunta que lo cambia todo, la que incomoda, la que arde, la que no te deja volver atrás. ¿Y si ese reino no es más que una construcción? ¿Y si ese juez invisible nunca estuvo ahí? ¿Y si esa voz que creías escuchar era solo el eco de tu necesidad de no estar solo? Y en ese momento exacto, cuando la ilusión empieza a perder fuerza, aparece Baruch Spinoza como un corte limpio, sin anestesia, sin suavizar el golpe,
sin intentar salvarte de lo que estás a punto de ver. Él no llega con promesas, no llega con esperanza, no llega con un mensaje que te abrace, llega con algo mucho más peligroso, claridad, y la claridad no consuela, la claridad desarma, porque lo que plantea no es una alternativa más cómoda, es una ruptura total. Una traición a todo lo que creías incuestionable, te obliga a mirar de frente algo que siempre evitaste, que la idea de ese reino pudo haber nacido del miedo, del terror primitivo de enfrentarte a un universo que no gira alrededor de ti, que no responde, que no se detiene, que no pregunta si estás listo, y eso cambia todo, porque si el reino fue una construcción, entonces tu forma de vivir también lo fue, tus decisiones, tus culpas, tus esperanzas, incluso tus oraciones. Todo sostenido por la creencia de que alguien estaba al otro lado escuchando, esperando, evaluando, pero si ese alguien no está, entonces te quedas solo frente a la realidad, sin intermediarios, sin filtros, sin narrativa que la suavice, y esa soledad no es romántica, no es liberadora, es cruda. Es pesada, es un vacío que no se llena con palabras bonitas, porque no hay respuesta que lo cierre, no hay promesa que lo calme, solo queda la conciencia de que has estado viviendo dentro de una historia diseñada para protegerte, no para mostrarte la verdad, y lo más incómodo no es descubrir que esa historia puede ser falsa, lo más incómodo es darte cuenta de que la necesitabas, que sin ella el mundo se siente más frío, más indiferente, más real. Y ahí es donde empieza el verdadero conflicto. No con Dios, no con el reino, sino contigo mismo, porque ahora tienes dos opciones: volver a la ilusión, cerrar los ojos, reconstruir la historia y seguir viviendo como si nada hubiera pasado, o quedarte aquí, en este punto incómodo donde todo empieza a perder sentido, y atreverte a mirar lo que viene después, sin garantías, sin consuelo, sin promesas, solo con una pregunta latiendo en el fondo de tu mente. Si todo lo que te sostuvo fue una mentira, ¿qué queda de ti cuando esa mentira se rompe? Dios no gobierna. Dios es. No hay trono, y ese es el primer golpe que tu mente intenta rechazar, porque durante años te acostumbraste a imaginar a Dios como alguien sentado en lo alto, observando, evaluando, decidiendo quién merece y quién no, quién sufre y quién es recompensado, pero aquí esa imagen se rompe sin aviso, sin suavidad, sin una transición amable, se rompe como se rompen las cosas que nunca fueron sólidas, y lo que queda no es una figura más grande, más poderosa o más incomprensible, lo que queda es la ausencia total de voluntad, porque eso es lo que no quieres aceptar, que no hay decisiones, que no hay intención, que no hay una mente divina eligiendo el curso de tu vida, y entonces todo cambia de forma. Todo se vuelve más frío, más mecánico, más real, porque si no hay voluntad, entonces no hay alguien moviendo las piezas, no hay alguien guiando tu camino, no hay alguien corrigiendo el caos cuando se desborda. Solo hay una estructura infinita funcionando exactamente como tiene que funcionar. Sin preguntarte, sin detenerse, sin explicarte nada, y en medio de eso estás tú, creyendo que eres el centro, creyendo que eres observado, creyendo que eres parte de un plan. Pero lo que plantea Baruch Spinoza es algo mucho más incómodo: no estás siendo guiado, estás siendo arrastrado, arrastrado por una cadena de causas que no ves, que no controlas, que no elegiste. Cada pensamiento que aparece en tu mente tiene un origen que no depende de ti, cada emoción que sientes es la consecuencia de algo que ya estaba en movimiento antes de que pudieras detenerlo. Cada paso que das es parte de un flujo que no empezó contigo ni va a terminar cuando tú desaparezcas. Y aquí es donde el concepto de Dios se vuelve irreconocible, porque ya no es alguien al que puedes rezarle, ya no es alguien al que puedes pedirle respuestas, ya no es alguien que pueda salvarte. Dios deja de ser un refugio y se convierte en la totalidad misma de lo que existe, en cada átomo, en cada fuerza, en cada evento que ocurre sin importar si te beneficia o te destruye, y eso es lo verdaderamente brutal, porque significa que aquello que te hiere también forma parte de lo mismo que llamabas divino. Que el dolor no es una excepción ni un error, que la injusticia no es una desviación, que la pérdida no es un castigo, todo es expresión de esa misma realidad que no tiene intención, que no tiene propósito, que no tiene dirección hacia ti. El reino entonces deja de ser un lugar al que aspiras y se convierte en algo que ya te contiene, algo de lo que no puedes salir, algo que no puedes negociar, no hay puertas que cruzar, no hay condiciones que cumplir, no hay méritos que acumular, porque no hay nadie evaluándote. No hay nadie esperando tu llegada, ya estás dentro, siempre lo has estado,
incluso cuando creías que estabas en camino, incluso cuando pensabas que todo tenía sentido, y ese es el punto donde la mente empieza a quebrarse. Porque si no hay trono, no hay orden moral impuesto desde arriba, sí. No hay voluntad, no hay propósito diseñado para ti, si no hay decisiones divinas, entonces lo que ocurre no ocurre por ti, ni para ti, ni contra ti, simplemente ocurre, y tú eres parte de ese ocurrir. No un observador privilegiado, no un elegido, no un destinatario especial, solo una expresión más dentro de una red infinita de causas que se despliegan sin pedir permiso, sin detenerse, sin explicarse. Y aquí aparece la sensación más incómoda de todas, la que intentas evitar, la que disfrazas con palabras bonitas, la que cubres con creencias, la pérdida total de control, porque si no hay alguien guiando, entonces tampoco hay alguien a quien culpar, no hay alguien a quien reclamarle. No hay alguien a quien suplicarle que cambie las cosas. Todo lo que sucede, sucede porque no puede ser de otra manera, y eso te deja frente a una verdad que no tiene consuelo, pero sí tiene peso. No eres el centro. No eres el destino. No eres la razón de nada, eres parte de un sistema que no te necesita para existir, que no depende de ti para continuar, que no se detiene cuando tú sufres, y sin embargo, ahí estás, sintiendo, pensando, resistiendo, intentando encontrar sentido donde tal vez nunca lo hubo. Y es en ese punto donde la palabra Dios deja de ser una promesa y se convierte en un espejo, no uno que te muestra cómo quieres verte, sino uno que refleja lo que eres dentro de todo esto, una parte finita de algo infinito. Una forma pasajera de una realidad que no empieza ni termina contigo, y entender eso no te eleva, no te salva, no te da poder, pero te arranca de la ilusión más profunda, la de creer que alguien está al mando de tu historia, porque no hay historia escrita para ti. No hay narrativa diseñada, no hay destino esperando ser cumplido, solo hay esto, este instante, esta cadena de causas desplegándose sin intención, sin permiso, y tú en medio, no como protagonista, sino como consecuencia. No eres libre, y nunca lo fuiste. Crees que decides, lo dices con seguridad, lo repites como un mantra silencioso para no sentir el vértigo, yo elegí esto, yo tomé esa decisión, yo soy dueño de mi vida, pero detente un segundo, uno solo. Y míralo sin defenderte, sin justificarte, sin esa necesidad urgente de tener razón. ¿De verdad decides, o solo reaccionas, solo continúas una cadena que empezó mucho antes de que pudieras pensar? Porque cada pensamiento que aparece en tu mente no nace de la nada, no surge por magia. No es un acto puro de voluntad, viene de algo, de una causa, de una experiencia previa, de una emoción acumulada, de un impulso que no elegiste sentir, y ese impulso viene de otro, y ese de otro más, y así. Hacia atrás, sin un inicio claro, sin un punto donde puedas decir aquí empezó todo, y eso es lo que rompe la ilusión, porque si cada pensamiento tiene una causa, entonces no es libre. Si cada emoción que te domina tiene un origen, entonces no la controlas, si cada decisión que tomas está condicionada por lo que ya eres, por lo que ya viviste, por lo que ya se activó dentro de ti, entonces no estás eligiendo, estás siguiendo, estás ejecutando, estás siendo llevado. Y aquí es donde la mente se resiste con más fuerza, porque aceptar esto no es elegante, no es inspirador, no es algo que puedas convertir en una frase bonita para sentirte mejor, es incómodo, es áspero. Es una caída directa contra la idea que te sostuvo toda la vida, la libertad, esa palabra que te vendieron como identidad, como poder, como esencia, se desmorona cuando la observas desde este lugar, porque no hay un tú separado tomando decisiones desde un punto neutral, hay una red de causas actuando a través de ti. Y tú llamas yo a ese punto donde todo converge, pero ese yo no es origen, es resultado, es consecuencia, es un efecto más dentro de algo que no controlas, y eso duele, claro que duele, porque te quita el mérito. Te quita la culpa, te quita la ilusión de control, te deja en un punto donde no puedes señalar un centro firme y decir esto soy yo, esto lo decidí yo, porque incluso ese impulso de afirmarte, también tiene una causa, también viene de algo que no elegiste. Y aquí aparece Baruch Spinoza otra vez, no para suavizar el golpe, sino para hacerlo más claro, más directo, más imposible de ignorar, cuando habla de que el ser humano cree ser libre porque es consciente de sus deseos. Pero ignora las causas que los producen, no está filosofando desde la distancia, está señalando algo brutal, tu sensación de libertad es ignorancia,
no porque seas débil, no porque estés fallando, sino porque no ves la cadena completa, no ves lo que te mueve, no ves lo que te determina. Solo ves el último eslabón, y lo llamas elección. Imagina por un momento que pudieras ver todas las causas que te trajeron hasta aquí, cada experiencia, cada palabra, cada herida, cada influencia, cada impulso químico, cada interacción, cada mínima variación que fue moldeando lo que eres ahora. Imagina ver esa red completa desplegándose frente a ti, sin huecos, sin misterios, sin zonas oscuras. Seguirías diciendo que eres libre, silencio incómodo. Porque la respuesta empieza a incomodarte antes de que puedas formularla, empieza a sentirse en el cuerpo, en esa ligera presión en el pecho, en esa incomodidad que no sabes cómo nombrar, porque no es miedo exactamente. No es tristeza, es algo más profundo, es la pérdida de una identidad que dabas por hecha, y entonces entiendes lo que realmente está en juego aquí. No es una idea filosófica más, no es un concepto abstracto que puedes ignorar, es la base de cómo te percibes a ti mismo, y cuando esa base se rompe, todo lo demás se tambalea. Porque si no eres libre en el sentido que creías, entonces tu historia cambia, tus logros cambian, tus errores cambian, tus culpas cambian, todo se reconfigura bajo una lógica que no gira alrededor de tu voluntad, sino de la necesidad, de la forma en que las cosas tienen que ocurrir dadas las causas que las preceden, y aquí es donde el reino de Dios se transforma en algo que no esperabas. Deja de ser un espacio de libertad absoluta, deja de ser un lugar donde finalmente serás libre, donde finalmente elegirás sin límites, y se convierte en algo mucho más radical, en la comprensión de que nunca hubo esa libertad, de que siempre estuviste dentro de un sistema donde todo ocurre por necesidad, donde cada evento, cada pensamiento, cada emoción, cada acción, tiene una razón de ser, que no depende de un yo autónomo, sino de la totalidad de lo que existe, y eso no te encierra, no te libera, no te castiga, no te premia, simplemente te muestra la estructura de lo real, sin adornos, sin excepciones, sin concesiones, y entonces surge la pregunta inevitable, la que no puedes evitar aunque quieras: si no soy libre, ¿qué soy? Y la respuesta no es cómoda, no es inspiradora. No es algo que puedas usar para sentirte mejor, es algo que tienes que sostener sin apoyo. Eres una cadena, un punto de paso, una forma temporal en la que la realidad se expresa, un efecto que se despliega según leyes que no dependen de ti, y eso, aunque suene frío, aunque suene duro, aunque suene deshumanizante, tiene una claridad que ninguna ilusión puede darte, porque ya no necesitas defender una libertad que nunca entendiste, ya no necesitas cargar con culpas que no tienen un origen absoluto en ti. Ya no necesitas sostener una identidad basada en un control que nunca fue total. Solo queda esto: ver, entender, aceptar, no como resignación, no como derrota, sino como lucidez, una lucidez que no te promete nada, pero tampoco te engaña, y en ese punto, en ese espacio donde la ilusión de libertad se ha disuelto, aparece algo extraño, algo que no es euforia ni paz, pero tampoco es desesperación, es silencio, un silencio pesado, denso, incómodo, pero real. Y ese silencio es el inicio de algo que no se puede explicar con palabras simples, porque no es una emoción, no es una creencia, es una forma distinta de estar, una forma en la que ya no necesitas inventarte como origen para existir, y ahí, justo ahí, entiendes lo que casi nadie quiere aceptar: el reino de Dios no era el lugar donde ibas a ser libre. Era el momento en que ibas a ver que nunca lo fuiste. El despertar no es hermoso. Te vendieron el despertar como si fuera una promesa luminosa, como si al abrir los ojos todo encajara, como si la verdad fuera una caricia que finalmente calma el ruido. Te dijeron que despertar era paz, que despertar era libertad, que despertar era convertirte en alguien superior, alguien en control, alguien que por fin entiende el sentido de todo, pero nadie te habló de este despertar, el que no tiene música suave de fondo, el que no llega con calma sino con un silencio que pesa, el que no te eleva sino que te deja sin suelo, porque cuando empiezas a ver, cuando realmente ves sin necesidad de adornar lo que aparece, sin intentar suavizarlo, sin inventar una historia que lo haga soportable, lo primero que cae no es el mundo, eres tú, tu forma de interpretarlo, tu necesidad de que tenga sentido, tu urgencia de que haya alguien detrás sosteniendo el caos, y entonces ocurre algo que no es bonito, no es inspirador. No es algo que quieras compartir con una sonrisa. Te das cuenta de que nadie te cuida, y no es una metáfora, no es una exageración emocional,
es una comprensión directa, sin intermediarios, sin filtros, no hay una presencia vigilante protegiéndote de lo que no puedes controlar. No hay una mano invisible corrigiendo el curso de lo que duele, no hay una voz que intervenga cuando todo se desmorona, y lo más incómodo no es que eso sea cierto o falso. Lo más incómodo es cómo se siente cuando lo miras de frente, porque rompe algo profundo, algo que no sabías que sostenías, la idea de que no estás completamente expuesto, la creencia de que hay un orden que te incluye, que te contempla, que te resguarda, pero aquí esa idea se disuelve, y lo que queda no es caos absoluto, no es locura. No es un vacío sin forma, es algo más frío, más preciso, más difícil de aceptar, es comprensión, pura comprensión, sin consuelo, sin intención, sin afecto, y esa comprensión no se preocupa por cómo te hace sentir. No se adapta a tus expectativas, no se detiene porque no estés listo, simplemente aparece cuando dejas de resistirte a ver, y aquí es donde vuelve a aparecer Baruch Spinoza, no como un guía espiritual que te lleva de la mano, sino como alguien que te obliga a mirar sin distracciones, cuando reduce a Dios a la totalidad de lo que es, cuando elimina la idea de voluntad divina, cuando rompe con la noción de intervención. No está intentando quitarte algo por crueldad, está señalando algo que ya está ahí, algo que funciona sin preguntarte, algo que no depende de tu percepción para existir, y cuando lo ves, no hay vuelta atrás, porque ya no puedes fingir que no sabes, ya no puedes reconstruir la ilusión sin sentir que estás traicionando lo que viste, y eso duele. Duele más que cualquier duda anterior, porque antes podías apoyarte en la esperanza, podías decir todo tiene un propósito, todo pasa por algo, podías refugiarte en la idea de que alguien estaba al mando, pero ahora no hay ese refugio, no hay ese respaldo, solo estás tú. Frente a la estructura de la realidad tal como es, sin narrativa, sin promesas, sin explicaciones diseñadas para tranquilizarte, y en ese punto, el despertar deja de ser un logro y se convierte en una ruptura. No te hace sentir mejor, no te hace más fuerte en el sentido que te vendieron, te vuelve más consciente, y esa conciencia no es ligera, no es fácil de cargar, porque implica ver cada emoción sin romantizarla. Ver cada pensamiento sin apropiártelo como si fuera un acto libre, ver cada evento sin interpretarlo como parte de un plan, es una forma de estar en la que ya no puedes esconderte detrás de historias que te protejan, y eso te desarma, te quita las capas. Te deja sin las defensas que antes te permitían seguir sin cuestionar, y aquí aparece una tentación silenciosa, la de retroceder, la de volver a creer, la de reconstruir la ilusión porque era más cálida, más cómoda, más humana, pero algo ya cambió, algo ya no encaja, porque una vez que ves, aunque sea por un instante, la forma en que todo se sostiene sin necesidad de intención, sin necesidad de propósito, sin necesidad de un observador que valide tu existencia, ya no puedes desverlo, puedes ignorarlo, puedes distraerte. Puedes cubrirlo con ruido, pero en el fondo queda esa claridad incómoda, esa sensación de que hay algo que no depende de ti y que sin embargo te atraviesa completamente. Y es ahí donde entiendes lo que realmente significa despertar en este contexto, no es encontrar la paz, no es alcanzar la felicidad, no es volverte invulnerable, es perder la ilusión de que el mundo está diseñado para ti, es aceptar que lo que ocurre no ocurre por ti ni para ti. Es ver que la realidad no tiene la obligación de consolarte, y sostener esa visión sin derrumbarte por completo, no porque seas fuerte, no porque tengas control, sino porque ya no puedes volver a engañarte de la misma manera. Y en medio de todo eso, en ese espacio donde la esperanza tradicional ya no funciona pero la desesperación tampoco se impone del todo, aparece algo extraño, algo que no se parece a nada de lo que te prometieron, una lucidez silenciosa, sin emoción intensa, sin euforia, sin alivio, pero firme, estable. Constante, una forma de ver que no necesita adornos, que no necesita justificar lo que existe, que no necesita convertir el dolor en lección ni el caos en propósito, simplemente ve, y eso, aunque no abrace, aunque no consuele, aunque no te haga sentir especial, tiene una solidez que ninguna ilusión puede ofrecer, porque no depende de que el mundo sea distinto, no depende de que alguien intervenga, no depende de que haya un final feliz, solo depende de que estés dispuesto a mirar sin apartar la vista. Y ahí, en ese punto exacto donde el despertar deja de ser bonito y se convierte en algo crudo, algo directo, algo que no puedes suavizar, ¿entiendes por qué casi nadie quiere llegar hasta aquí? Porque no hay recompensa emocional inmediata, no hay validación, no hay aplauso.
Solo hay una verdad que no se adapta a ti y una conciencia que, una vez que la toca, ya no vuelve a ser la misma. El amor que no siente. Te enseñaron que amar es sentir, que amar es arder, que amar es entregarte hasta que algo dentro de ti tiemble. Te dijeron que el amor es consuelo, que es refugio, que es calor en medio del frío, que es lo único capaz de salvarte cuando todo se rompe, y ahora aparece esta idea, incómoda, casi ofensiva, un amor que no siente, un amor sin emoción, un amor que no abraza, no calma, no promete nada. Porque esto no encaja con nada de lo que conoces, no se parece a lo que llamaste amor toda tu vida. No tiene ternura, no tiene alivio, no tiene esa dulzura que te permitía soportar la realidad cuando dolía demasiado, y sin embargo, Baruch Spinoza lo coloca en el centro de todo, lo llama amor intelectual a Dios. Pero ese nombre engaña, porque si lo escuchas con las ideas que ya tienes, lo vas a malinterpretar, vas a pensar que es una forma más elevada de sentir, una versión más pura, más profunda, más intensa, y no. Es todo lo contrario, es la desaparición de lo que entiendes por sentir, es. El momento en que dejas de exigirle a la realidad que sea distinta, el momento en que dejas de negociar con lo que es, el momento en que ya no necesitas que el mundo te consuele para poder mirarlo. Amar así no es un acto emocional, no es algo que te haga sentir bien, no es algo que te dé paz inmediata, es una forma de comprensión, una forma de ver tan clara que ya no deja espacio para la resistencia. Ya no deja espacio para el esto no debería ser así, ya no deja espacio para el por qué a mí, porque en ese nivel, esas preguntas pierden sentido, no porque alguien las responda, sino porque entiendes la estructura que las hace surgir, entiendes que todo lo que ocurre, ocurre por necesidad, no por intención. No por justicia, no por un plan diseñado para ti, y entonces el amor deja de ser una reacción emocional y se convierte en aceptación total, no resignación, no derrota, no pasividad, aceptación lúcida, sin adornos, sin expectativas, sin esperanza de que algo cambie para que puedas sentirte mejor, y aquí es donde duele, porque este tipo de amor no te devuelve nada, no te promete recompensa, no te dice que todo va a estar bien, no te asegura que el dolor desaparecerá. No te ofrece un final feliz, te deja frente a la realidad tal como es, y te pide algo que parece imposible, no huir, no disfrazarla, no suavizarla, no convertirla en una historia más cómoda, sino verla y sostenerla sin necesidad de cambiarla, y eso es lo que lo vuelve peligroso, porque rompe con la forma en que siempre usaste el amor para protegerte, para escapar, para encontrar sentido donde no lo había. Imagina por un momento lo que implica amar sin emoción, sin necesidad, sin apego, sin esa urgencia de que algo o alguien te complete, te valide, te salve. Imagina mirar el mundo, con todo lo que tiene, lo que te gusta, lo que te duele, lo que te destruye, y no pedirle que sea distinto. No porque no te importe, no porque te hayas vuelto insensible, sino porque entiendes que no puede ser de otra manera, que cada cosa es consecuencia de una red infinita de causas que no responden a tu deseo, y en ese entendimiento, algo cambia, no en el mundo, en tu forma de estar en él. Ya no necesitas que el dolor tenga sentido para soportarlo, ya no necesitas que la injusticia sea corregida por una fuerza superior para aceptarla, ya no necesitas que exista un plan para sentir que tu vida vale algo. Porque dejas de medir la realidad desde lo que esperas de ella, y empiezas a verla desde lo que es, sin añadirle nada, sin quitarle nada, y eso no es frío en el sentido superficial, no es indiferencia vacía, es una claridad tan profunda que elimina la necesidad de consuelo. Y aquí aparece la paradoja que casi nadie quiere enfrentar. Este amor que no siente es el único que no depende de que las cosas cambien, el único que no se rompe cuando la realidad no cumple tus expectativas. El único que no se derrumba cuando pierdes, cuando fallas, cuando algo se rompe sin explicación. Porque no está construido sobre lo que deseas, sino sobre lo que es, y eso lo vuelve inquebrantable, no porque sea fuerte en un sentido emocional, sino porque no tiene nada que defender, nada que proteger, nada que mantener. Y entonces entiendes por qué esto está conectado con el reino de Dios en esta visión, no porque te lleve a un lugar distinto, no porque te eleve a otro nivel, sino porque cambia completamente la forma en que te relacionas con la realidad, ya no desde la carencia, ya no desde la necesidad, ya no desde la ilusión de que algo debe cambiar para que puedas estar en paz, sino desde una comprensión que no exige, que no suplica, que no espera, solo ve, y en ese ver, sin emoción desbordada, sin consuelo,
sin esperanza, aparece algo que no es felicidad en el sentido tradicional, no es alegría, no es euforia, es algo más silencioso, más estable, más difícil de nombrar. Una especie de alineación con lo que es, una ausencia de conflicto interno con la realidad, no porque te guste todo, no porque todo sea bueno, sino porque ya no luchas contra lo inevitable, y ese es el punto donde este amor se vuelve casi insoportable para quien aún necesita sentir, porque no ofrece lo que buscas. No llena el vacío, no te hace especial, no te coloca en el centro de nada, te quita todo eso, y te deja con algo más duro, más simple, más real, la capacidad de estar frente a lo que existe sin pedirle que te abrace. Y sostenerlo, no desde la emoción, sino desde la comprensión, y eso, aunque no se sienta como amor, es lo más cercano a no estar en conflicto con la realidad que jamás vas a conocer. La caída del hombre religioso. Si esto es cierto, si realmente te detienes y lo miras sin cubrirlo con palabras que suavicen el golpe, sin reconstruir la historia para que vuelva a sentirse familiar, sin ese reflejo automático de defender lo que te sostuvo durante años, entonces no queda casi nada en pie. Todo lo que parecía firme empieza a crujir desde adentro, no con un ruido dramático, no con un colapso espectacular, sino con algo peor, una desintegración silenciosa, lenta, inevitable, porque no se trata solo de perder una creencia, se trata de perder el suelo sobre el que construiste tu forma de ver el mundo, tu forma de entender el bien y el mal, tu forma de soportar el dolor, y cuando eso se va, no hay reemplazo inmediato. No hay una nueva estructura lista para sostenerte, solo queda un espacio vacío que no sabes cómo habitar, y en ese espacio empiezan a caer, una por una, las ideas que parecían intocables. No hay cielo esperándote. No hay ese lugar perfecto donde todo será reparado, donde cada injusticia tendrá su compensación, donde cada herida será cerrada como si nunca hubiera existido. No hay ese final tranquilizador que te prometieron para que pudieras seguir adelante sin cuestionar demasiado, y al mismo tiempo, tampoco hay castigo eterno, no hay un juicio final donde alguien evalúe cada uno de tus actos con una balanza moral diseñada desde arriba, no hay condena, no hay infierno reservado para quienes fallaron. No hay una instancia superior que te declare culpable o inocente, y eso, ¿qué? Podría parecer liberador al principio, también es incómodo, porque te quita una referencia, te quita una estructura externa que definía lo que debías ser, y junto con eso, desaparece la idea de recompensa divina. Ya no hay premio por creer, no hay puntos acumulados por obedecer, no hay una deuda cósmica que será saldada si haces lo correcto. Todo eso se disuelve cuando entiendes que no hay voluntad detrás de la realidad, que no hay intención evaluando tus actos, que no hay alguien esperando que cumplas con ciertas condiciones para darte algo a cambio, y entonces lo único que queda es esto, causas y consecuencias, una cadena infinita de eventos que se despliegan sin pedir permiso, sin ajustarse a tus expectativas, sin responder a tu necesidad de sentido, y aquí es donde el golpe se vuelve más profundo, porque el hombre que necesitaba creer, el que encontraba en esa estructura un refugio, un orden, una narrativa que hacía soportable la existencia, se queda sin suelo, no en un sentido metafórico ligero, sino en algo más directo, más corporal, más difícil de ignorar. Es como si de pronto te quitaran la gravedad que te mantenía firme. Como si todo lo que te daba estabilidad se evaporara y te dejaran suspendido en un espacio donde no hay arriba ni abajo, donde no hay dirección clara, donde no hay un punto al que aferrarte. Y en ese momento aparece el impulso más humano de todos, reconstruir, volver a creer, buscar otra historia, otro sistema, otra explicación que te devuelva la sensación de control, porque el vacío no se soporta fácilmente, el vacío no es romántico, no es un lugar de paz inmediata, es incómodo, es denso. Es un espacio donde la mente no sabe cómo moverse sin apoyarse en algo, pero si no huyes, si no llenas ese espacio de inmediato, si te quedas ahí un poco más de lo que quisieras, algo empieza a tomar forma. No como una nueva creencia, no como una verdad revelada, sino como una claridad que no depende de que te sientas bien, y esa claridad es peligrosa, más peligrosa que el miedo, porque el miedo al menos te empuja a buscar refugio, te obliga a moverte, a protegerte, a cerrar los ojos si es necesario, pero la lucidez no te deja escapar. No te permite volver atrás sin darte cuenta de que estás huyendo, no te deja reconstruir la ilusión sin sentir que algo no encaja, y ahí es donde aparece con toda su fuerza lo que plantea Baruch Spinoza. No como una teoría más, no como un sistema filosófico que puedes aceptar,
o rechazar según te convenga, sino como una forma de ver que, una vez que la tocas, cambia la forma en que todo se organiza dentro de ti, porque ya no puedes mirar el mundo como antes. Ya no puedes interpretar lo que ocurre como parte de un plan, ya no puedes apoyarte en la idea de que alguien está al mando, y eso no te hace superior, no te hace especial, no te convierte en alguien que sabe más. Te deja en una posición más incómoda, la de no poder engañarte con la misma facilidad, y en ese punto, la caída del hombre religioso no es una derrota en el sentido tradicional, no es simplemente perder la fe, es perder la necesidad de ciertas respuestas, es perder la estructura que organizaba tu forma de existir. Y enfrentarte a la realidad sin ese filtro, sin ese intermediario, sin esa narrativa que te protegía del impacto directo de lo que es, y lo que es, no siempre es amable, no siempre es justo. No siempre es comprensible desde tu perspectiva, pero es consistente, es necesario, es lo que ocurre cuando no hay intención dirigiendo, cuando no hay voluntad eligiendo, cuando no hay un centro al que todo responde, y en medio de todo eso, en ese espacio donde ya no hay cielo, ni castigo, ni recompensa. Donde ya no hay una historia que te coloque en un lugar privilegiado dentro del universo, aparece algo que no tiene nombre sencillo, algo que no puedes convertir en consigna. Algo que no se deja reducir a una frase motivacional, la lucidez, una forma de ver que no depende de creer, que no necesita promesas, que no se sostiene en la esperanza de un final distinto, sino en la comprensión de lo que ya está ocurriendo, y esa lucidez no te salva, no te eleva, no te protege. Pero te coloca frente a la realidad sin distorsiones, sin adornos, sin consuelo artificial, y sostener eso, permanecer ahí sin escapar, sin reconstruir inmediatamente una nueva ilusión. Es probablemente lo más difícil de todo este proceso, porque en ese punto ya no se trata de qué crees, se trata de si puedes vivir viendo sin necesidad de cerrar los ojos, de si puedes existir sin apoyarte en una historia que te garantice sentido, de si puedes sostener la ausencia de un plan sin derrumbarte completamente. Y esa es la verdadera caída, no la del que deja de creer, sino la del que ya no puede volver a hacerlo de la misma manera, y tiene que aprender a estar en un mundo donde lo único que queda, es lo que es. El verdadero reino, ¿y por qué no lo quieres? El reino de Dios no es un premio, y esa frase debería incomodarte más de lo que parece, porque durante toda tu vida lo imaginaste como una meta, como algo que se alcanza, algo que se gana, algo que está al final de un camino si haces lo correcto, si crees lo suficiente, si aguantas lo necesario, pero aquí no hay final, no hay llegada, no hay recompensa, lo que hay es algo mucho más difícil de aceptar. Un estado mental al que casi nadie quiere entrar, no porque sea inaccesible, no porque esté oculto, no porque alguien lo haya prohibido, sino porque exige algo que la mayoría no está dispuesto a soltar, exige que abandones la ilusión que te sostuvo. Que sueltes esa narrativa donde todo tiene un propósito diseñado para ti, donde cada dolor tiene un sentido oculto, donde cada pérdida es parte de un plan mayor que algún día entenderás, y sin esa narrativa te quedas expuesto, sin historia, sin dirección, sin ese hilo invisible que conectaba todo para que no pareciera absurdo, porque renunciar a la ilusión no es un acto romántico, no es un gesto valiente que te hace sentir poderoso, es un despojo, es quedarte sin lo que te daba identidad, sin lo que te permitía interpretar el mundo sin sentir que te desbordaba, es dejar de pedirle a la realidad que te explique, que te justifique, que te recompense, es dejar de esperar que algo cambie para que tú puedas estar bien. Es dejar de resistir lo que ocurre solo porque no encaja con lo que querías que fuera, y ahí, en ese punto, donde ya no hay exigencia, donde ya no hay negociación, donde ya no hay una historia que suavice lo que ves, aparece lo que este reino realmente es, no como un lugar, no como un destino, sino como una forma de estar frente a lo que existe sin añadirle nada, sin quitarle nada, sin convertirlo en algo más cómodo para poder soportarlo, y eso es brutal, porque significa ver la realidad tal como es. Sin propósito, sin dirección hacia ti, sin una intención que la ordene en función de tu bienestar, sin colocarte en el centro de nada, y aquí es donde la mente intenta escapar por última vez, intenta reconstruir una versión más suave, intenta decir sí, pero algo debe haber, sí. Pero seguro hay un sentido oculto, sí, pero esto no puede ser todo, porque aceptar que esto es todo, que lo que ves es lo que hay, que no hay una capa más profunda esperando ser descubierta que justifique el dolor o recompense la espera, es demasiado para sostenerlo de golpe, pero si no huyes, sí.
Te quedas un poco más en esa incomodidad, si dejas que esa ausencia de sentido impuesto se asiente sin cubrirla inmediatamente con otra creencia. Algo cambia, no en el mundo, no en las circunstancias, no en lo que ocurre. Cambia en la forma en que lo ves, en la forma en que te posicionas frente a ello, porque ya no necesitas que tenga sentido para poder estar ahí, ya no necesitas que haya un propósito para no sentirte perdido. Ya no necesitas que exista un plan para no sentir que todo es caótico, porque dejas de medir la realidad desde lo que esperas de ella, y empiezas a verla desde lo que es, y eso no te hace feliz en el sentido que te enseñaron, no te llena de emoción, no te da un alivio inmediato. No te convierte en alguien especial que entendió algo que los demás no, te coloca en un lugar más silencioso, más neutro, más difícil de explicar, donde ya no hay conflicto constante con lo que ocurre, no porque todo te guste. No porque todo sea bueno, sino porque ya no luchas contra lo inevitable, y en ese punto, entiendes algo que cambia completamente la idea que tenías del reino de Dios. No es donde ibas a ser salvado, no es donde ibas a encontrar respuestas. No es donde ibas a recibir lo que te faltaba, es el momento en el que dejas de necesitar todo eso, el momento en el que ya no buscas ser salvado porque no hay de qué. El momento en el que ya no necesitas respuestas porque ves la estructura sin tener que explicarla con historias, el momento en el que ya no esperas nada porque entiendes que lo que ocurre, ocurre por necesidad, no por intención, y eso, aunque no lo parezca, es lo más cercano a una forma de libertad que existe dentro de esta visión. No la libertad de elegir cualquier cosa, no la libertad de cambiar la realidad a tu antojo, sino la libertad de no estar en guerra con lo que es, de no vivir en conflicto constante con lo inevitable. De no desgastarte resistiendo a algo que no depende de ti, y esa libertad no se siente como victoria, no. Se siente como conquista, se siente como ausencia de lucha, como una quietud que no depende de que el mundo cambie, pero aquí está la verdad que casi nadie quiere aceptar. Este estado no es atractivo para quien aún necesita ilusión, no es deseable para quien aún busca consuelo, no es suficiente para quien aún quiere sentirse especial, porque no ofrece nada de eso, no promete nada. No eleva el ego, no llena vacíos emocionales, no convierte la vida en algo más fácil de digerir, te deja frente a lo que hay, sin filtros, sin adornos, sin privilegios, y por eso la mayoría no quiere entrar, no porque no pueda, sino porque implicaría soltar demasiado, implicaría dejar atrás la historia que le da sentido a todo. Implicaría renunciar a la idea de que hay algo más esperando, implicaría aceptar que esto, tal como es, sin añadidos, es suficiente, y eso es más difícil de lo que parece, y entonces, en ese punto donde ya no hay expectativas, donde ya no hay resistencia, donde ya no hay una narrativa que te coloque en el centro, lo entiendes con una claridad que no se puede explicar con palabras suaves. El reino de Dios no te salva, te despierta, no te da algo nuevo, te quita lo que sobraba. No te lleva a otro lugar, te deja exactamente donde siempre estuviste, pero sin la ilusión que te impedía verlo, y no todos sobreviven a eso, no en el sentido físico, sino en el sentido más profundo. Porque no todos están dispuestos a dejar morir la versión de sí mismos que necesitaba creer. Para poder existir, no todos pueden sostener esa claridad sin intentar cubrirla de nuevo con otra historia, y sin embargo, ahí está, disponible, constante, inmutable, no como una promesa, sino como una posibilidad que exige que mires sin apartar la vista, aunque lo que veas no te guste. A posponer la vida hacia un después que nunca llega, a sostenerte en una promesa que suena bien cuando el dolor aprieta y el mundo no encaja. Te dijeron que el reino estaba al final del camino, que todo lo que hoy te rompe mañana será recompensado, que hay una mirada sobre ti que registra cada acto, cada duda, cada error, y creciste dentro de esa narrativa como si fuera aire, sin cuestionarla, sin notar que te estaba moldeando, pero hay un punto, casi imperceptible, en el que algo se fisura. Una grieta que no hace ruido pero cambia todo, una sospecha que no se puede ignorar. ¿Y si ese reino no es un lugar? ¿Y si no hay nadie observando? ¿Y si lo que llamas Dios no es alguien, sino todo, absolutamente todo? Sin intención, sin propósito, sin preferencia, ahí es donde aparece Baruch Spinoza como una presencia incómoda, no para darte una alternativa más suave, sino para quitarte el suelo que creías firme, no para elevarte, sino para devolverte a algo más crudo, la realidad sin intermediarios, sin relato protector, sin esa voz que te decía todo tiene sentido, porque cuando dices Dios o la naturaleza no estás poetizando, estás despojando,
estás diciendo que no hay voluntad detrás. Que no hay decisiones, que no hay un plan trazado para ti, y eso no es elegante, no es bonito, no es algo que puedas abrazar con facilidad. Es un corte limpio que separa lo que necesitas creer de lo que puedes ver. Y lo que puedes ver no siempre consuela, de hecho, casi nunca lo hace. Porque revela que cada pensamiento que consideras tuyo está sostenido por causas que no elegiste, que cada emoción que te domina responde a una cadena que empezó antes de que pudieras nombrarla. Que cada paso que das no es un acto puro de libertad, sino la continuación de algo que ya estaba en movimiento, y en ese momento la palabra yo pierde peso, se vuelve una etiqueta útil pero engañosa. Un punto de convergencia al que le atribuyes origen, cuando en realidad es consecuencia, y duele. Claro que duele, porque te quita el privilegio de sentirte centro, te arranca la ilusión de control, te deja frente a una estructura que no se ajusta a tus deseos, que no se detiene cuando sufres, que no se reorganiza para consolarte, y entonces surge el impulso de resistir, de negar, de reconstruir la historia con otros nombres, con otras formas, con nuevas promesas que vuelvan a hacer soportable el peso de existir. Pero si no huyes, si te quedas un segundo más en ese filo incómodo, notas algo distinto, no paz, no todavía, sino claridad, una claridad que no te abraza pero tampoco te engaña, una claridad que te muestra que no hay trono, que no hay juicio, que no hay recompensa ni castigo diseñados para equilibrar lo que te ocurre, solo hay causas y consecuencias desplegándose con una coherencia que no depende de tu aprobación, y en ese punto el reino se transforma. Deja de ser un destino y se vuelve una forma de ver, una forma de estar donde ya no necesitas que el mundo te deba algo para poder sostenerlo, donde ya no exiges que el dolor tenga sentido para poder atravesarlo, donde ya no negocias con la realidad para que encaje con tu historia, porque entiendes que la historia era tuya, no del mundo. Y eso no te hace indiferente, no te vuelve frío en el sentido superficial, te vuelve exacto, te devuelve a un contacto más directo con lo que es, sin adornos, sin anestesia, y aquí aparece la palabra que incomoda, amor. No el que te prometieron, no el que se siente, no el que te protege, sino ese amor intelectual del que habla Spinoza, que en realidad es una forma de comprensión tan profunda que deja de pedir, deja de esperar, deja de resistir, no porque renuncies por cansancio, sino porque ves la necesidad de las cosas, ves que lo que ocurre no podría no ocurrir dadas las causas que lo sostienen, y en ese ver, la lucha pierde sentido, no porque ganes, no porque cambies la realidad, sino porque dejas de colocarte frente a ella como si tuviera que obedecerte. Y esa es la parte que nadie quiere, porque no hay consuelo inmediato, no hay sensación de ser elegido, no hay calor que te envuelva, hay una quietud más seca, más difícil de romantizar. Una especie de alineación con lo que es que no depende de que te guste, y esa alineación no te salva, no te eleva, no te da una historia que contar donde tú eres el héroe, te quita eso, te deja sin el guión, sin el centro, sin el privilegio de ser el punto al que todo responde, y en ese despojo aparece algo que no se puede vender como motivación, algo que no se vuelve viral por sí mismo porque no halaga, no promete, no simplifica, la lucidez, una lucidez que no te permite volver a creer de la misma manera, que no te deja reconstruir la ilusión sin sentir la fisura, que no te protege del impacto de lo real pero tampoco te abandona en la confusión, simplemente ilumina, sin intención, sin propósito, sin afecto. Y sostener esa luz sin cerrar los ojos es lo que marca la diferencia entre vivir dentro de una historia y vivir dentro de lo que es, porque al final, lo que llamabas reino no estaba adelante, no estaba arriba, no estaba esperando, estaba aquí, siempre estuvo aquí. En la forma en que todo se despliega sin pedirte permiso, en la red de causas que te atraviesa, en la ausencia de un centro que te privilegie, y entender eso no te da paz en el sentido que te prometieron. Pero te quita el conflicto de exigirle a la realidad que sea otra cosa, te arranca la deuda que creías que el mundo tenía contigo, te devuelve a una forma de estar donde no hay nada que reclamar ni nada que esperar, solo ver, sostener, comprender, y ese punto, tan simple y tan brutal a la vez, es donde la mayoría se detiene. Donde prefiere volver atrás, reconstruir la historia, encender de nuevo la esperanza de un después que ordene todo, porque es más fácil vivir con una promesa que vivir con una claridad que no consuela, pero si te quedas, si no huyes, sí. Sostienes la mirada un poco más, algo se asienta, no como respuesta, no como cierre, sino como una forma de estar que no depende de la ilusión, una forma de existir sin tener que inventarte como centro.
sin tener que esperar un reino que compense lo que duele, y en ese silencio denso, incómodo, real, entiendes por fin que el reino de Dios no te estaba esperando, nunca lo hizo, porque no es un lugar al que llegas. Es lo que queda cuando dejas de pedir que la realidad sea distinta, y te atreves a verla tal como es. Antes de entender por qué estabas de rodillas, a pronunciar palabras que prometían sentido mientras por dentro algo no terminaba de encajar, te dijeron que existía un reino. Un orden perfecto donde todo lo que hoy te rompe sería explicado, donde cada herida tendría una razón y cada pérdida una compensación, y te aferraste a eso como se aferra a alguien al aire cuando empieza a hundirse. Porque la idea de que alguien observa, alguien decide, alguien guía, calma, aunque no sea verdad, pero hay un momento, uno incómodo, silencioso, casi invisible, en el que esa estructura empieza a resquebrajarse, no con un estruendo, sino con una grieta interna que no puedes tapar, una sospecha que no puedes desoír. ¿Y si no hay reino? ¿Y si no hay nadie escuchando? ¿Y si todo lo que llamabas Dios no es un ser, sino la totalidad misma de lo que existe, sin intención, sin propósito, sin dirección hacia ti? Ahí es donde Baruch Spinoza irrumpe como una verdad que no pide permiso, no llega a consolarte, no llega a darte una versión más amable, llega a quitarte el filtro, a arrancarte la narrativa que hacía soportable lo insoportable, porque cuando dice Dios o la naturaleza no está embelleciendo la realidad. La está desnudando, te está diciendo que no hay voluntad detrás, que no hay decisiones diseñadas para ti, que no hay un plan que te incluya como pieza central, y eso no se siente como iluminación, se siente como caída. Una caída sin fondo donde lo primero que se rompe es tú. Idea de control, esa sensación de que eliges, de que decides, de que diriges tu vida, porque cuando miras con suficiente profundidad, sin defenderte, sin intentar salvar lo que creías cierto, empiezas a ver la cadena. Cada pensamiento que aparece en tu mente viene de algo, cada emoción que te invade tiene un origen que no elegiste. Cada impulso que sientes es la continuación de algo que ya estaba en movimiento antes de que pudieras detenerlo, y entonces lo entiendes, no como concepto, sino como golpe. No eres origen, eres consecuencia, y ese momento es incómodo, casi insoportable, porque te quita el centro, te arranca la idea de que eres el eje de tu historia. Te deja en un lugar donde todo ocurre sin consultarte, sin necesitarte, sin adaptarse a lo que quieres, y el impulso inmediato es resistir, negar, volver a construir la ilusión porque era más cálida, más humana, más soportable. Pero si no huyes, si te quedas ahí un poco más, algo cambia, no en el mundo, no en lo que ocurre, sino en la forma en que lo ves. Aparece una claridad que no consuela, que no abraza, que no promete nada, pero que tampoco miente, y en esa claridad, el concepto de reino se desmorona por completo, deja de ser un destino, deja de ser un premio, deja de ser un lugar al que vas, y se convierte en algo mucho más incómodo, la realidad misma, tal como es, sin adornos, sin propósito, sin intención, sin colocarte en el centro de nada. Y entonces entiendes por qué esto es tan difícil de aceptar. Porque no hay refugio, no hay narrativa que te proteja, no hay historia que te coloque como alguien especial dentro de un plan mayor, solo hay esto, este instante, esta cadena de causas desplegándose sin pedirte permiso. Y aquí aparece la palabra que más se distorsiona en este contexto: amor, no el que te enseñaron, no el que sientes, no el que te salva, sino ese amor intelectual del que habla Spinoza, que no es emoción, no es consuelo, no es refugio, es comprensión, una comprensión tan profunda que elimina la necesidad de pedir, de esperar, de resistir, no porque te resignes, no porque te rindas, sino porque ves la estructura. Ves que lo que ocurre no podría ser de otra manera dadas las causas que lo sostienen, y en ese ver, la lucha pierde sentido, pero no es bonito, no es inspirador, no es algo que quieras compartir como si fuera una victoria. Es más bien una especie de silencio, un espacio donde ya no hay conflicto constante con lo que es, no porque todo te guste, sino porque ya no le exiges a la realidad que sea distinta para poder soportarla, y eso es lo que nadie te dijo sobre el despertar, que no es luz, que no es paz inmediata, que no es felicidad, es una pérdida. Una pérdida de ilusión, una pérdida de narrativa, una pérdida de ese algo más que hacía que todo pareciera tener sentido, y en ese vacío aparece algo más peligroso que el miedo, la lucidez. Porque el miedo al menos te permite huir, te permite cerrar los ojos, te empuja a buscar refugio,
pero la lucidez no te deja escapar, no te permite volver atrás sin darte cuenta de que estás fingiendo, no te deja reconstruir la ilusión sin sentir la grieta, y ahí es donde te quedas. En ese punto donde ya no puedes creer como antes, pero tampoco tienes una historia nueva que te sostenga, solo tienes esto, ver, sin adornos, sin excusas, sin consuelo, y sostener eso, permanecer ahí sin huir. Sin llenar el vacío con nuevas creencias, es lo más difícil de todo, porque implica renunciar a la necesidad de sentido, renunciar a la idea de que hay algo esperando, renunciar a la esperanza de que todo será explicado, y aceptar que lo que es, no porque alguien lo quiera así. No porque tenga un propósito oculto, sino porque no puede ser de otra manera, y entonces lo entiendes, no como frase, no como concepto, sino como algo que se instala dentro de ti y ya no se va. El reino de Dios no te estaba esperando, nunca lo hizo, porque no es un lugar al que llegas, es lo que queda cuando dejas de pedir que la realidad sea distinta, cuando dejas de colocarte en el centro, cuando dejas de necesitar una historia que te salve, y te atreves a mirar lo que hay, tal como es. Sin ti como protagonista, sin propósito que lo justifique, sin promesa que lo suavice, y en ese punto, incómodo, silencioso, brutal, es donde comienza algo que no se puede explicar con palabras suaves. Porque no es consuelo, es verdad. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.